Hola, ¿cómo están? Perfecto, Mariano, Susana, Patricia, mucho gusto ahí vaya, pues en tomarse el tiempo aquí para el estudio, que es el primero que estamos aquí teniendo. ¿Cómo han estado? Creo que a lo mejor están en mute ahorita. Nada más aquí veo. No sé si me puedan ver o escuchar, solamente para confirmar. Yo sí escucho muy bien, gracias. Ah, Bendiciones. ok. Hola, perfecto. Ok. No, pues antes que nada me da mucho gusto aquí pues en tener este primer estudio bíblico aquí con ustedes para platicar un poquito más sobre Dios, de dudas que tengan. Yo sé que hay muchísimos temas pues por los cuales que abarcar. Básicamente, la idea aquí es poder realmente leer la Biblia, enfocarnos específicamente en el Evangelio de perdido en los primeros meses que pues es el mensaje más importante en la Biblia, o sea, vaya, pues lo que es el Evangelio. Como a lo mejor ustedes ya sabrán, pues son los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento, los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los testimonios que históricamente tenemos de Jesús, de su vida. Em, Como vaya, pues vamos a empezar con el libro de Mateo. Mateo fue un discípulo directo de Jesús, o sea, un apóstol, uno de los 12 apóstoles principales más cercanos a Jesús. Y luego sigue lo que es Marcos. Marcos fue un discípulo tanto del apóstol Pablo como del apóstol Pedro también. Y luego posteriormente seguiremos con el libro de Lucas y luego Juan, que también fue un apóstol muy cercano a Jesús también. Perfecto. ¿Qué onda, Mariano? ¿Cómo estás? Muchas gracias ahí por Bien, ponerlo aquí en la bien, pantalla. bien, bien, Ujú. gracias a Dios. Ahí medios tristecidos, pero ahí andamos. Sí, perfecto, está bien. Déjame nada más aquí. Veo cómo le puedo hacer ok, perfecto. Bueno, pues ahí te veo, Patricia, ¿cómo estás? Ahí te veo. Estás en mute, no te puedo escuchar, pero sí te puedo ver. Ujú. Sí, a ver. A ver, ¿ya me escuchas? Ya. Buenas Sí, sí, tardes. sí, perfecto. ¿Cómo has estado? Ujú. Bien, bendito sea Dios. Muchas gracias Perf- por tu ayuda. No, hombre, de nada, al contrario, aquí pues la idea es tener estas reuniones una vez a la semana, pues de preferencia los martes, más o menos a esta hora, o sea, vaya, pues con cierta frecuencia. Y pues para leer la Biblia juntos, contestar dudas, preguntas, realmente no va a ser una cuestión donde yo solamente vaya a hablar, sino ustedes también pueden hablar, hacer preguntas o algún tipo de comentario también. Al final del día es para que todos nosotros juntos pues podamos aprender más sobre la palabra específicamente. Ujú. Y creemos que pues es muy importante también lo que es la lectura de la Biblia juntos y enfocarnos también pues en el Evangelio. O sea, vaya, pues de perdido sí como primera instancia. O sea, decirlo así y luego ya irnos a los demás libros de la Biblia. Un poquito así a grosso modo. Voy aquí a compartir pantalla antes que nada. Déjame nada más aquí porque comparto pantalla. Yo creo que ya está aquí en la pantalla. No sé si la puedan ver. Sí, sí. Sí, Bueno, yo sí la veo. Ujú. yo Perfecto, también. está bien. Bueno, pues antes que nada, para empezar, vamos a orar. Siempre creo que es muy bueno orar antes de leer, vaya, pues de leer la Biblia, porque si alguna vez ustedes han leído la Biblia, se han dado cuenta que al leerla, Dios te va revelando ciertas cosas. Y es un poco curioso porque a veces puedes leer un libro en particular, o sea, algún libro de la Biblia y te das cuenta de ciertas cosas y luego lo vuelves a leer después y te das cuenta de otras cosas adicionales y tú dices, pero ¿cómo estuvo? Si, pues si lo leí, ¿por qué no? Vaya, no había agarrado este mensaje originalmente. Entonces, al final del día dicen, la Biblia es un libro vivo que te va revelando cosas conforme a la voluntad de Dios. Te va revelando cosas. En un principio te revela algunas y luego posteriormente te revela otras.
Y es por eso que siempre es muy importante orar, pues para que tengamos esa revelación que Dios quiere para nosotros, en nuestra vida en particular. Entonces vamos a orar primeramente. Dios Todopoderoso, Dios Omnipotente, Todopoderoso, omnipotente. Omnisciente, muchísimas gracias, Señor, por el día de hoy, Señor, por todo lo que nos has dado, Muchas por gracias, nuestras Señor, por el día de familias, hoy, por nuestras familias, por todo lo que nos Todo lo que das. por nuestros hijos, nuestros papás, nuestros con familiares, nuestros nuestros papás, amigos. nuestros familiares, nuestros amigos. Nuestros hijos, nuestros papás, familiares, amigos. Te pedimos mucho el día de hoy por la revelación de este Pedimos libro de mucho por la Mateo, revelación de este libro de Gracias Mateo, por la revelación de este libro Mateo. para que nos puedas iluminar con tu palabra, para Señor. que lo puedas Muchísimas gracias. iluminar con tu palabra. Gracias, Señor, palabra. muchísimas gracias. Ujú. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y En amén. el nombre de Cristo Jesús, amén. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar con este libro de Mateo. Siempre, pues generalmente ustedes saben, la Biblia empieza en el Génesis. La Biblia en sí, pues tiene 66 libros. Empieza en el Génesis, que es como desde la creación del mundo y la creación del hombre. Ah, creo que hay un ruidito por ahí, ¿verdad? Ok, perfecto. Aparece desde la creación del hombre. Sin embargo, a veces es un poco difícil entender lo que es esa historia en particular. Y generalmente es mejor comenzar desde el fundamento, lo que es Cristo, que es la vida de Jesús específicamente. Entonces, este es el primer libro de la Biblia, el libro de Mateo. Mateo fue uno de los 12 discípulos principales de Jesús. Ujú. Y él fue un recaudador de impuestos. Les doy un poquito así de contexto. En aquel entonces, cuando nació Jesús, ahí pues en la nación de Israel, o que ahorita se conoce Palestina, en esa zona en particular, esa zona estaba conquistada por el pueblo romano de aquel entonces, un gran imperio que existió por muchísimos años y que estaba hace 2000 años, uno de los grandes imperios de la humanidad. Estaba totalmente conquistado por lo que era el imperio romano y los judíos, que era el pueblo elegido de Dios, pues se sentían, oye, ¿sabes qué? Estamos en nuestra tierra, pero estamos conquistados por estos romanos, por estas personas ajenas a nosotros. Y algunos de los judíos de ellos mismos fungían como recaudador de impuestos. Decían, oye, ¿sabes qué? Yo voy a, pues básicamente ir a todos los negocios y con todas las personas para que paguen sus impuestos y les vamos a forzar y les vamos a cobrar intereses si no pagan para el imperio romano. Y Mateo originalmente era visto de mala manera en sus inicios, porque era como una especie de traición. Decían, oye, ¿sabes qué? Él es recaudador de impuestos, él es judío, o sea, es uno de nosotros, pero está trabajando para el Imperio Romano, está recaudando impuestos, entonces lo veían un poquito como traidor. Sí, decir, oye, ¿sabes qué? Estás traicionando a tu propia gente, nosotros somos judíos y tú nos estás cobrando a nosotros para el Imperio Romano, que era pues un imperio extranjero. Sin embargo, ahí en la Biblia sí toca un poquito ese tema, el tema de los famosos recaudadores de impuestos. Mateo era uno de ellos, pero ves un poquito la opinión diferente que tenía Jesús sobre esos famosos recaudadores de impuestos. Los judíos los veían como, traicioneros o pecadores, de los peor de la sociedad, pero Jesús tenía una opinión muy diferente y eso lo vamos a leer más adelante. Pero bueno, pues vamos a empezar. El libro Mateo. Antepasados de Jesús, el Mesías. Aquí va a haber un registro largo de todos los antepasados. Mariano, no sé si quieras empezar ahí con el versículo 1 para leer. Abraham fue el padre de Isaac. Ujú. Isaac fue el padre de Jacob. Sí. Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Ujú, Judá fue el padre de Fares y de Sera, la madre de Tamar. Fares fue el padre de Esron. ujú, Esron fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab. ujú. Aminadab fue el padre de Naxón. Naxón fue el padre de Sí, Salmón. Salmón. Salmón fue el Ujú, padre de Boz y su madre fue Ra. ujú. Boz Perfecto. fue el padre de Obed y su madre fue Ruth. Eh, Obed fue el padre de Isaí
Isaí fue Ujú. el padre del rey David. David fue el padre de Salomón. Su madre fue Betsabé. La, Le vio la Diana, vio. Si la quieres, ahí viuda. paramos. Ujú. Perfecto, está bien. Muchísimas gracias ahí por la lectura. Mateo es muy famoso porque empieza un poquito con esa genealogía. Dicen, oye, pues ¿cómo empiezas? Empiezas desde Abraham, que fue una de las principales figuras del Viejo Testamento, y van mencionando Abraham, fue padre, pues desde el inicio, Abraham fue padre de Isaac, Isaac fue padre de Jacob, Jacob fue padre de Judá, y así se van sucesivamente con varias generaciones hasta conectarlo con el rey David. ¿Por qué hace esto Mateo específicamente? Al final del día, Dios le hace una promesa al rey David en el pasado y dice, de ti van a ser un salvador, de ti van a ser un salvador. Entonces, la intención de Mateo, principalmente con su libro, con su testimonio, es conectar todas las generaciones de judíos, desde Abraham a David y posteriormente a David, ultimadamente a Jesús, y comprobar que efectivamente Jesús era descendiente del rey David, era el famoso Salvador del cual Dios estaba prometiendo en aquel entonces. El libro Mateo se centra mucho en probarle a los judíos que Jesús es el Mesías. Cada libro es un poquito diferente, más el libro Mateo se enfoca mucho en el pueblo judío. Se enfoca mucho en decir, ¿sabes qué? Jesús es el Mesías y por esta razón está la genealogía comprobada de que él está conectado con el rey David. Entonces, pues yo voy a proceder desde acá, en el versículo 7. Salomón fue el padre de Roboam, Roboam fue el padre de Abías, Abías fue el padre de Asa, Asa fue el padre de Josafat, Josafat fue el padre de Joram, Joram fue el padre de Usías, Usías fue el padre de Jotam, Jotam fue el padre de Acaz, Acaz fue el padre de Ezequías. Posteriormente, Ezequías fue el padre de Manasés, Manasés fue el padre de Amón, Amón fue el padre de Josías, Josías fue el padre de Joaquín y de sus hermanos, quienes nacieron en el destierro de Babilonia. Luego del destierro de Babilonia, Joaquín fue el padre de Salatiel, Salatiel fue el padre de Zorobabel, Zorobabel fue el padre de Abiud, Abiud fue el padre de Eliakim, Eliakim fue el padre de Azor, Azor fue el padre de Sadoc, Sadoc fue el padre de Akim, Akim fue el padre de Eluid, Eluid fue el padre de Eleazar, Eleazar fue el padre de Matán, Natán fue el padre de Jacob. Y últimamente Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. Entonces, aquí se cumple el objetivo de Mateo, comprobar que genealógicamente hablando, Jesús es descendiente del rey David. También cabe señalar que está conectado con José, porque pues en el pueblo judío y tradicionalmente se conectaban a través de los padres, como pueden ver, pero, pero realmente o biológicamente, vamos a decirlo así, Jesús es el hijo de María y José estuvo junto con María, pero no es el simiente de José tal cual, biológicamente hablando. Ahorita lo vamos a leer. Ujú. Y al final del día, pues Mateo aquí concluye. Todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones desde Abraham a David y luego 14 generaciones desde David hasta el desterro de Babilonia y posteriormente 14 generaciones desde el desterro de Babilonia hasta el Mesías. Básicamente ahí Mateo cumple con ese propósito de, o sea, revisar lo que son las generaciones. Y luego ya empieza ya la historia de Jesús. Aquí, no sé, Patricia, si quieres leer lo que es el versículo 18. Ah, creo que es. Perdón, este es el Sí. relato de cómo nació Jesús. El Mesías, su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Ujú. Luego, posteriormente con el versículo 20. Ujú. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa,
porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Ujú. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí en esto? Vaya, pues en estos pasajes que ya empieza a mencionar lo de la vida de Jesús. Estaba María, estaba virgen, fue concebida por el Espíritu Santo. Ahora, muchas de las personas, pues obviamente dicen, "Ay, pues cómo, pues científicamente eso es imposible, cómo que se concibió sola, vamos a decirlo así. Últimamente hay que reconocer que esto es a través de Dios. Es por eso que desde un inicio, desde la concepción de Jesús, desde su origen, es un origen santo, es un origen fuera de lo natural, fuera de la humanidad. Es por eso que nace a través de María, pero a través del Espíritu Santo. Desde el Del origen ya Espíritu te está Santo. diciendo que hay algo diferente. No es un, vamos a decirlo así, un ser humano normal con papá y mamá. Lógicamente, José en un inicio, José era un buen hombre originalmente. Ujú. Sin embargo, pues posiblemente tenía alguna especie de amistad o de relación amorosa, vamos a decirlo así, con María. Y luego notó que estaba embarazada y dijo, ay, pues el primer pensamiento que posiblemente tuvo José dijo, no, pues a lo mejor estuvo con otro nombre, o bueno, pues vaya, pues con otro hombre quiso romper vaya, pues lo que es la relación en privado, decir, ¿sabes qué? Pues no te quiero manchar a ti ni nada, entonces simplemente pues como dicen, cortamos así en secreto y se acaba. Sin embargo, José también tuvo esa revelación de un ángel, le dijo, no cortes con ella, mantente con ella y estate con ella, forma una familia, porque el hijo que trae es un hijo especial. Y fue cuando Jesús, bueno, pues cuando José le hizo caso y dijo, ok, perfecto. Él tuvo ese sueño, esa revelación. Entonces, desde un inicio, ahí notamos que hay algo especial con este niño en particular, desde su creación. Nada más voy a revisar a ver si de casualidad hay más participantes, no vaya a ser que se me haya aquí pasado alguno. Ya voy, no tardo. Creo que no. Ok, perfecto. Luego vamos con el segundo capítulo de Mateo, Visitantes del Oriente. Susana, si es que estás disponible, no sé si puedas leer ahí empezando el versículo 1. Visitantes del Oriente, si tienes oportunidad ahí de leer. Si no, no te apures, yo puedo leer por ti. Perfecto. Bueno, ¿Verdad? pues, bueno, A partir del 18. sí, o sea, vaya, pues sería ahí lo que dice en la pantalla, Visitantes del Oriente. Sería el segundo capítulo. No, yo es que no alcanzo a ver tus letras, están muy pequeñitas. Ah, ok. Jesús nació en Belén Ujú, de Judea durante el ujú, reinado de... Por ese sí. tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Ujú, Herodes oyó eso, ujú, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿dónde se supone que naciera el Mesías? En Belén de Judea le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judea, de Judá,
porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la primera vez. Entonces les dijo, vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y le adore. Después de esa Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que había visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres del tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Perfecto, muchísimas gracias, Susana. Sí, entonces, pues como pueden ver, igual desde su nacimiento vinieron bueno, pues estas tres personas ahí en la cultura mexicana, pues ya saben que les conocemos como los tres reyes magos originalmente, pero bueno, originalmente eran sabios, ¿os acuerda de la Biblia? Obviamente esa es una tradición mexicana y pues, con ese nombre, pero realmente fueron estas tres personas que eran sabios, así se les dice pues en la Biblia formalmente que fueron a adorar al niño. Entonces, desde un inicio, ese niño era especial, ese niño era, pues era de alguna manera rey, tenía importancia y relevancia. Ujú. Posteriormente, acá está el versículo 12. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Ujú. Y luego dice, huid a Egipto. Después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Desde entonces Satanás ya estaba encima del niño y ya sabes que ese niño lo tienes que matar. Obviamente usaba personas, como en este caso era el rey de Herodes, para matarlo originalmente. Esa noche José salió para Egipto con el niño y con María, su madre, y se quedaron ahí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Entonces, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores que tuvieran 2 años o menos. Esta acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos, se niega a que la consuelen porque están muertos. Entonces, como pueden ver, el rey Herodes desde un inicio andaba encima de Jesús para matarlo, mandó a matar a todos los niños de 2 años o menos cerca de Belén, porque sabía que él había nacido cerca de Belén. Sin embargo, José se logró escapar a tiempo y se fue a Egipto. Por eso los primeros años de Jesús, pues realmente los vivió en Egipto, o sea, fuera de lo que es Israel. Nada más voy aquí rápido a ver si de casualidad hay más participantes. No tardo. Ah, perfecto, no, nada más somos nosotros. Está bien. Voy a volver aquí a compartir pantalla. Y luego dice, regreso a Nazaret. Ya posteriormente el rey Herodes, el famoso rey Herodes, murió. Cuando Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció un sueño a José en Egipto. Otra vez se le aparece un ángel, porque José constantemente tenía estos sueños y estas revelaciones. Levántate, dijo el ángel, lleva al niño a su madre de regreso a la tierra de Israel. Entonces, llévatelo de vuelta. Estás en Egipto, tráetelo de vuelta, porque ya murieron los que trataban de matar al niño. En otras palabras, obviamente, el rey Herodes. Entonces, José se levantó, regresó a la tierra de Israel con Jesús y su madre. Pero cuando se enteró que el nuevo gobernante de Judea era Arquelao, hijo de Herodes, tuvo miedo de ir ahí. Dijo, ¡ay, pues está el hijo del rey Herodes! Pues obviamente era del cual nos estábamos escapando, pues voy a volver a ir ahí, posiblemente va a pasar algo muy parecido, vaya, pues muy similar a como estábamos antes. Entonces, luego de ser advertido en un sueño, se fue a la región de Galilea,
Después la familia fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret, y así se cumplió lo que los profetas habían dicho, lo llamarán Nazareno. Posiblemente han escuchado vaya, la famosa frase Jesús de Nazaret. Él era Sí, conocido o originario de Nazaret. Eso es un pueblo, yo lo he visto ahí por Google Maps porque me he metido por curiosidad para ver cómo se ve, y es un pueblo muy chiquito, muy chiquito. Y sí, pues él era llamado Jesús de Nazaret, originalmente era ahí. Los primeros años, posiblemente cuando era muy bebé, estuvo en Egipto y luego posteriormente estuvo en Nazaret, posiblemente ahí se crió, ahí creció y ahí estuvo pues, la mayor parte de su vida, desde niño, adolescente, a lo mejor un adulto joven. Nazaret era un pueblo chiquito, sigue siendo hoy en día, si lo vemos por Google Maps, nada más hay un par de calles y era un pueblo donde decían, oye, pues nada sale de ahí, es un pueblito muy chiquito y lo sigue siendo hoy en día. Perfecto. No sé si tengan alguna duda o comentario hasta ahorita con esto que hemos leído. mm, Todo bueno, muy yo claro. no, todo Ujú. bien. Perfecto. Ni yo Bueno, pues, tampoco, todo entendible, muy bonito. no, no, Gracias. gracias. Gracias, Pati, gracias, Mariano. Y ahí también, Susi. Bueno, vamos con el capítulo 3, Mateo. Juan el Bautista prepara el camino. Juan el Bautista era, tengo entendido que era como familiar, un poquito conocido de Jesús. Juan el Bautista prepara el camino. En esos días dicen que era primo, pero no se sabe si con ciencia cierta si era primo hermano, pero de alguna manera estaba relacionado, familiarmente hablando. Juan el Bautista prepara el camino. En esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, prepara el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Juan el Bautista tuvo como pues dentro de su vida o dentro de los planes de Dios, él tuvo un trabajo especial o un plan especial, donde él anunciaba a Jesús. Y ahorita lo vamos a ver cómo él lo anunció. Él fue como el típico, como cuando empieza un concierto al inicio y hay un anunciador, pues él fue como el anunciante. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba de langostas y miel silvestre. Gente de Jerusalén y de toda Judea y de todo el valle del Jordán solían para ver y escuchar a Juan y confesaban sus pecados, él y los bautizaba en el río Jordán. A lo mejor aquí ahorita ves ropa tejida con pelo rústico de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero. Básicamente está describiendo un poquito su vestimenta y cómo él vivía. Muchas de las personas, cuando mencionaban al Juan de Bautista, ellos, pues la gente del pueblo decía: "Ay, Juan el Bautista es uno que se viste así como vagabundo, que anda en el desierto". Algunos lo consideran un poquito como medio, pues como loco, que a lo mejor no estaban sus cinco sentidos porque se vestía, pues así como muy raro, vamos a decirlo así. Era famoso por eso en aquel entonces y obviamente se alimentaba en el desierto de langostas que eran como insectos, vamos a decirlo así, y miel silvestre. Entonces todo el mundo lo decía: "Ay, Juan el Bautista es alguien bien extremo", vamos a decirlo así. Y cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. "Camada de víboras", exclamó, "¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios". ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran, en términos prácticos o coloquiales, imagínense como los sacerdotes o los pastores de aquel entonces de los judíos. Eran los expertos de la ley. Vaya, pues Israel eran los que vaya, manejaban las sinagogas. Nada más que posteriormente en la historia de Jesús vamos a ver cómo ellos eran muy tercos en su cabeza y en sus leyes, cómo realmente no vivían una vida cercana a Dios, sino vivían mucho conforme a la ley humana. Y eso lo vamos a ver más adelante. Posteriormente, pues ellos fueron los que realmente terminaron sacrificando a Jesús, porque ellos se enojaron con Jesús específicamente por las enseñanzas que él daba, que era diferente a las enseñanzas de ellos. Los fariseos eran vamos a decirlo así, como
judíos oficiales que representaban a la iglesia en aquel entonces, a las sinagogas. Pero Juan los enfrentaba. Decía, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados. Eran muy soberbios, eran muy orgullosos de sí mismos. Posteriormente Jesús menciona un poquito ese tipo de actitudes que tenían. Y lo, no se Yo digan, leo. sí, claro, ¿quieres leer? Sí, claro. Ahí puedes seguir para ti en el versículo 9. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo hacha, el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Ujú. Yo Perfecto. Bautista con el, Ujú. ah, Sí. No, bueno, pues si quieres puedes continuar aquí para terminar con los últimos dos versículos. ok, Ujú. yo Bautista con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con el fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su grano, pero quemará la paja en fuego Eh, eh, internable. Perdón. Interminable. Sí, sí, yo sé que la palabra está así un poquito rarita, pero aquí está dando un mensaje bien, bien importante. Nos vamos a regresar aquí un poquito nada más Muy para bonito. recordar. Entonces, ¿qué está diciendo Juan el Bautista? Que Juan el Bautista era, luego no van a conocer, era similar a Jesús. Él iba y sin pena iba, ustedes son así, y asá. Era una persona que no le daba pena. Por ejemplo, por eso toda la gente lo veían así como, ay, pues, Juan el Bautista se viste muy raro, está en el desierto y no le importa lo que piensen de él y lo que y vaya, pues lo que le pase, ¿qué está diciéndole a los fariseos? Que los fariseos eran como los sacerdotes o los padres de aquel entonces, muy propios, ellos nunca se equivocaban, eran los que manejaban las sinagogas. Entonces, ¿ustedes creen que están a salvo porque son los descendientes de Abraham? Porque son judíos. Dices, no, yo soy descendiente de Abraham, yo ya soy salvado, yo soy puro, yo soy un fariseo. Pero eso no significa nada que seas descendiente de Abraham, que si tu bisabuelo o tu descendiente fue una persona, no significa nada. Va a llegar a alguien que va a empezar a mover las cosas y va a cortar las raíces de los árboles. Y dice algo muy importante que luego Jesús vuelve a mencionar. Todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Y suena algo muy amenazante. Dices, ay, ¿cómo? Al final del día tenemos que revisar dentro de nuestros corazones cuáles son los frutos que damos. Ahora, ¿qué son frutos? Porque dices, "Pues, ¿cómo que un árbol y cómo que frutos? Frutos en términos prácticos son las acciones que hacemos. Las acciones, Las la acciones, maldad, el egoísmo, sí, porque el, todo eso lo que vemos con nuestros ojos, los frutos lo vemos con nuestros ojos. Muchas de las personas llegan y no, mira, yo soy santo, yo soy hijo de Abraham y yo voy a la iglesia todos los días o oro o hago este tipo de cosas. Pero últimamente, ¿cuáles son tus frutos? Si yo te estoy, bueno, si nos estamos viendo nosotros mismos así, ¿qué está pasando? Híjole, me enojo a todas horas, empiezo a decir maldiciones o soy muy creído, o soy muy soberbio, o nada más estoy pensando en dinero. ¿Cuáles son nuestros frutos realmente, nuestras acciones? Y dice, si no produces buenos frutos, vas a ser cortado y arrojado al fuego. Entonces dices, ay, jole, ¿cómo que al fuego? Eso es algo que muchas veces a las iglesias actuales no predican mucho. Yo sé que son temas un poquito, pues, que a lo mejor, por no decir que da pena mencionarlo, pero el hecho de que hay que dar buenos frutos últimamente y sí van a haber ciertos árboles o ciertos
seres humanos o ciertas personas como nosotros que no la van a hacer y que van a ser arrojados al fuego y Jesús lo dice claramente. Entonces, ese tema. Juan el Bautista también dice, yo bautizo con agua para que se arrepientan de sus pecados, pero pronto viene alguien, Jesús, que es superior a mí. Sí, tan superior que ni siquiera yo soy digno de ser su esclavo. O sea, es tan grande que ni siquiera yo puedo ser De su traerme esclavo o sus llevarle las sandalias. sandalias. Sí, Él los bautizará diferente, no con agua, sino los bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, y- ya está plantando el inicio de lo que realmente va a estar siendo Jesús. Y él está listo para separar trigo de la paja con su rastrillo. El trigo que es lo bueno de la paja que es lo malo, buen fruto del mal fruto. Limpiará la zona donde se trilla, juntará el trigo en su granero, el trigo que es vaya, pues el producto bueno en su granero, pero lo demás le quemará la paja en el fuego interminable. Ok, ok, ya está dando un poquito el mensaje. Es un mensaje duro, un mensaje tajante, pero es importante señalar. Posteriormente ya se va desarrollando más un poquito este mensaje. Luego dice, bautismo de Jesús. No sé, Mariano, si quieres para seguir con con el versículo Bautismo 13. de Jesús. Luego Jesús fue a Galilea, al río Jordán, para que Juan lo bautizara, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, entonces Ujú. Juan aceptó, así debe Ah, hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él, como una paloma, y una voz le dijo desde el cielo, entonces en mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. ujú. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Jesús, empezamos a ver un poquito cómo él era, cómo, cómo es su personalidad. Jesús, a pesar de que era rey, desde un inicio, cuando nació, llegaron los tres sabios, le dieron regalos, era rey. Él no llegaba y miren, soy rey, quítense de mi camino, yo soy especial. Al contrario, él, él se hacía humilde y decía, no, Juan, tú bautízame. Y Juan insistía, no, ¿cómo yo voy a hacerlo? Sí, al contrario, tú, Jesús, bautízame a mí. Sí, pero Jesús dice, así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Eso posteriormente lo vamos viendo después en su historia, cómo él va cumpliendo con lo que Dios exige y últimamente en su crucifixión, que fue lo más difícil para él, cumplir con eso. Luego lo vamos a ver cómo él em, vaya, pues dio su vida en eso. Y fue cuando a él lo bautizan, ahí empieza a ver un poquito como el primer milagro, la primera cosa sobrenatural. Mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio el Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Al parecer como que hubo una especie de paloma que se postró ante él y una voz desde arriba dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Entonces ahí estamos viendo como el primer milagro, la primera situación sobrenatural, un poquito de lo que hace Jesús. Esto es el inicio de su historia tal cual a través del libro de Mateo. Los cuatro libros del Evangelio, este es el primero. Los cuatro libros son testimonios diferentes, son un poco diferentes entre sí, porque al final del día son los testimonios de las personas. Es como si de repente tú tienes un amigo y hay otro amigo en común y vaya, pues imagínate cuatro amigos que conocen a una persona en particular. Cada amigo va a tener un testimonio un poquito diferente, ciertas cosas donde esta persona estuvo presente y la otra persona no, o ciertas cosas que alguno de los amigos le dio un poquito más importancia que otro. Mateo le daba mucha importancia de probar que Jesús era el Mesías, el Salvador de los judíos. Los otros, vaya, los otros evangelios o los otros libros son un poco diferentes, ya les voy avisando. El libro, por ejemplo, Lucas fue un médico, fue un doctor. Entonces,
por lo mismo que él era médico, él era doctor, Lucas se enfocaba mucho en los milagros. Asumimos que a lo mejor, pues para él era muy impresionante los milagros de la situación del cuerpo, porque él era médico. El libro de Juan es un poquito más teológico, es un poquito más, enseña cómo está relacionado Jesús con Dios Padre, el Espíritu Santo, hace ese tipo vaya, pues de revelación. Y así sucesivamente, pero eso lo vamos a ver conforme pasen ahí las semanas. Pues básicamente esto es, bueno, hasta donde tenía pensado llegar. Vamos a estar leyendo el libro Mateo, poquito a poco, los capítulos y hablando un poco sobre esto en particular. Creo muy importante, pues, leer el Evangelio tal cual, porque como sabemos, muchas personas, y al igual, pues yo en su tiempo, pues a lo mejor sabemos de Jesús culturalmente hablando, porque, oye, pues son de México, muchas de las personas son católicas, sabemos el simbolito de la cruz, sabemos que a lo mejor murió, sabemos que a lo mejor resucitó, pero no sabemos bien a bien el contexto de los testimonios de estas cuatro personas que estuvieron cerca de Jesús. Saber la historia verdadera y lo que realmente dijo e hizo Jesús, que creo que es muy importante compartir en el mundo. Saber exactamente qué hizo Jesús y la revelación que Él tiene con nosotros y la promesa de salvación. Ujú. Entonces, pues ese es el objetivo con estos. Vaya, pues con este libro Mateo y con los siguientes tres. No sé si tengan ahí alguna pues, comentario ahí que quieran compartir, Patti, Mariano o Susi. Mm. A lo que estabas diciendo ahorita, yo lo que me Ah, ha o sea, lo poco que ahorita ya y lo mucho que yo ya he ujú, estudiado, tú sabes, un problema que tuve que me enfocó, aprendí mucho más de que Dios murió por mí y yo no tengo por qué llorar a un ser humano igual que yo y Jesús no me traicionó, Jesús no me dañó, Jesús hizo más por mí, Jesús me dio la vida y al que tengo que amar, respetar y adorar es a Jesús porque Él dio la vida por mí. Él ujú, recibió 300, no, 200, casi 289 azotes, lo crucificaron por mí, por mis pecados y he aprendido más a valorarlo y amarlo y sobre de eso la enseñanza que he tenido en mi persona es me ha amado, me ha respetado más y yo soy un ser humano gracias a Dios. ujú. Perfecto, muchísimas gracias por compartir el mensaje que es es el principal mensaje de Dios, el sacrificio que Él hizo, Jesús, o sea, en carne propia por nosotros. Esos azotes que Él tuvo, esa crucifixión, pues esa crucifixión, la clavada de los clavos, que eso lo vamos a ver más adelante y nos vamos a dar cuenta de, ay, jole. Am, yo cuando lo leo hasta me da pues yo como persona y así como persona a persona, o sea, ni siquiera diciendo, no, que era Dios, persona a persona, digo, ah, híjole, o sea, s- Es que sí, desafortunadamente a veces nos damos cuenta cuando estamos en una situación de ujú, que pisamos fondo. Yo digo que pisé fondo y encontré mucho a Jesús. Y hay muchas cosas más con las que tú dices, la llaga que tuvo en su corazón, tuvo su peso en la cruz por nosotros y nosotros a veces no nos rendimos, se podría decir, será la palabra adecuada, de que sí, Él, su papá Dios, o sea, nuestro Padre Dios nos dio a su único hijo para redimir nuestros pecados y nosotros no hacer nada por su hijo o por papá Dios. sí, así es. Ujú. Él nunca nos abandona y es muy importante vaya, lo que tú dices. Obviamente nosotros como personas, pues de repente, oye, pues nos enfocamos en nuestra familia, en nuestra pareja, y en ocasiones a veces la pareja nos puede quedar mal. Digo, pues la gran mayoría de la parte de las personas hemos pasado por rompimientos, o en hijos, o en papás, o en amigos, o a veces en cosas, de repente en la casa, en el trabajo, en el dinero, o en ciertas cosas, y en ocasiones Dios nos revela la verdad. Cuando ponemos nuestra esperanza, nuestra fe en alguna persona en particular o en alguna cosa o así, no va a ser suficiente. A veces van a quedar mal, muy seguido van a quedar mal y vamos a tener el corazón destrozado. Pero si cambiamos nuestra esperanza, nuestra fe en lo principal, en Jesús,
Él no nos dejó, Él siempre está ahí y Él hizo un sacrificio enorme que ni siquiera nuestras propias madres han hecho por nosotros. Un sacrificio enorme. Él no te abandona y cuando estás pasando por esa situación de desesperación, nos podemos agarrar de Él y para cualquier tipo de problema que tengamos, problemas de alcoholismo, problemas de droga, problemas financieros, nos podemos agarrar de Él. Posteriormente, Él menciona eso particularmente. Ujú. Sí, perfecto. Ujú. Ah, pues muchísimas gracias. Ahí también Mariano y Susi, aquí pues por estar presentes y por, vaya, pues por estar aquí en este primer estudio bíblico. Como sabrán, pues es el primero aquí que estoy organizando. Y pues nos vemos aquí vaya, pues todos los martes, o sea, es la idea, estar viendo pues aprender juntos Primeramente, sobre Jesús y compartir también experiencias propias. Es muy bueno compartir de nuestra propia vida, de experiencias que hemos tenido, tanto positivas como malas, como retos, cuestiones que han pasado en nuestras vidas, pero que hemos a lo mejor que vaya, logrado superar. Entonces, pues aquí estamos para apoyarnos todos juntos y vaya, crecer juntos espiritualmente. Pues yo te agradezco mucho y muchas bendiciones por la enseñanza y yo he aprendido mucho. He aprendido Perfecto. mucho por tus palabras, el aliento que me diste, por eso me enfoqué más a Dios y he aprendido más de Dios. No hay como Dios. Hay una frase también que me encantó mucho que quiero compartirla. Hay Sí. en cierta ocasión, yo soy una de las personas que a veces yo agarro la Biblia y dos veces me salió y me quedó bien grabado cuando yo estaba en una situación deprimente. Yo pongo la mano arriba de la Biblia, primero oro y le pido, Señor, ¿cuál es tu mensaje que tienes para mí? Y dos veces me salió, dice, pues yo nomás lo único que te digo que cuando tú pensabas que tú estabas sola, yo iba detrás de ti. Las huellas que tú veías en la arena eran que yo te llevaba cargado. Ay, yo me agarraba llorando. Por eso sí es muy cierto, que Dios nunca nos deja así. Nosotros somos pecadores, somos lo que seamos para Dios, o sea, y pues nunca somos recompensables para Dios nosotros. Bueno, yo he Ujú. aprendido ya a ser un poco más, acercarme a Dios. Ujú. Siempre le digo que sea tu voluntad y no la mía, como dijo en el Perfecto. monte Sinai. Sí, sí, así es. Sí, 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 es una gran frase que nosotros como seres humanos pues debemos de llegar a eso, que se haga su voluntad y no la nuestra. Es algo muy importante. Pues bueno, pues vamos aquí a concluir y vaya, pues a orar para cerrar lo que es este estudio. Dios santo, Dios muchas santo, gracias, Señor, por muchas todo, gracias por este todo por mensaje del libro de Mateo, que por la materia. por los capítulos 1, 2 y 3 que aprendimos sobre ti, Señor. que aprendimos sobre ti, Señor. Bendecimos todas nuestras vidas, la vida de Mariano, Susi y Patti. También la tuya. Y vaya, también la mía, Señor. Muchas gracias por todo y te pedimos que nos bendigas y que nos ilumines en nuestra vida. Que así sea. Que así sea, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, Amén. muchas gracias, Bendiciones chicos. para todos. Igualmente, bendiciones a todos. Que tengan un buen resto de semana. Vamos hablando. Igualmente. Bye bye. Bendiciones. Bendiciones.